Bueno, damos la bienvenida a nuestros asistentes. Ahí vemos que ya estaban haciendo fila para entrar a nuestro webinar de hoy. Ya tenemos en este momento más de 30, 40 asistentes. Rápidamente se está llenando la sala. Eso nos alegra mucho y nos agrada mucho. Alexander, Alexandra, Ana, Andrea, Ángel, Beatriz, Carlos, a todos ustedes, Jesús. Les damos la bienvenida, pues ya son más de 40, ya nos quedaría imposible saludarlos a todos y nos alegra mucho estar con ustedes en este nuestro primer evento del 2024. Los extrañamos, esperamos que hayan tenido ustedes un buen descanso, felices fiestas, quizás en Chile, ahorita que entran en periodo de vacaciones, algunos quizás no habrán tomado tiempo de descanso, en otros países como Colombia, quizás México, se tomaron algunos de ustedes algunos días. Nos alegra mucho que estén de nuevo con nosotros en este tema que hoy nos convoca a nuestro primer evento del 2024, como lo mencionaba, y es integración estratégica para la eficiencia contractual con un enfoque innovador, LegalOps y CLM conectado a la inteligencia artificial. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que se conectan desde diferentes regiones, desde diferentes estados, desde diferentes países. Estamos en diferentes zonas horarias y definitivamente queríamos nuevamente tener con ustedes contacto, queríamos nuevamente estar compartiendo el conocimiento y compartiendo estas temáticas que sabemos que son de mucho interés para todos ustedes. Muy bien, vamos a entrar en materia. El tiempo es corto, tenemos una hora de agenda y como hemos o como proponemos que desarrollemos este tema es de la siguiente manera. Por ahí también nuestro equipo de producción en el chat les está compartiendo algunos mensajes. Quisiéramos saber desde dónde se conectan, qué empresas, si hacen parte de alguna gerencia legal, si gestionan contratos en su día a día. Interesante que podamos también interactuar y compartir desde ese lugar, desde la zona de preguntas y respuestas o desde el chat. Ahí los vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo sus comentarios en vivo. Muy bien, primero vamos a hablar de un contexto, luego vamos a hablar de esos desafíos legales empresariales y lo vamos a conectar con una introducción a lo que es LegalOps. Luego vamos a hablar cómo hay una conexión entre el CLM precisamente y LegalOps en la optimización y vamos a hablar también de la optimización de contratos con inteligencia artificial. Queremos al final hacerles unas preguntas, pero queremos que todas las preguntas que ustedes nos hagan y que quizás durante la sesión no han sido respondidas, tener un espacio también al final para poderlas resolver. Insisto, vamos a estar muy atentos en nuestra zona de preguntas y respuestas, nuestra zona de chat, para poder compartir con usted, más bien, para poder compartir en vivo las preguntas, las dudas, los comentarios que ustedes nos vayan haciendo. Y al final, como es costumbre en nuestros webinars, pues vamos a tener un espacio, una sala VIP en donde queremos conversar más a profundidad de este tema, LegalOps y CLM, para que los que tengan alguna duda, si tienen alguna duda de todo lo que lo que José Manuel y María Noé nos va a compartir, allá en ese espacio puedan ustedes también hablar, compartir con sus cámaras. Es una sala en la cual ya las cámaras van a estar habilitadas, el micrófono va a estar habilitado y pueden compartirnos sus dudas. También, desde luego, van a estar nuestros consultores de WebDocs esperando esas dudas que ustedes puedan tener en esa sala VIP. Muy bien, pues para mí es un gusto dejarlos en compañía de José Manuel Jiménez, nuestro CEO and founder, y Mariano de Silva, nuestra vicepresidente legal, para que compartan con ustedes este tema que nos trae hoy y nos reúne hoy en este espacio virtual. José Manuel, Mariano, es un gusto estar con ustedes y bueno, la palabra es de ustedes. Muchas gracias, Carlos Andrés, por la presentación. Gracias también, Noé, por estar presentando hoy día. Y antes de partir el webinar, bueno, muy bienvenidos también a todos los asistentes. Quisiéramos con María Noé presentarnos porque tratando de empatizar con todos los que nos escuchan hoy. ¿A qué me refiero? O sea, voy a partir por mí porque la Noé quiere un poco complementar mi presentación, pero bueno, como yo probablemente sepan, soy José Manuel Jiménez, soy fundador de WebDocs, CEO. Me tocó fundar esta empresa hace 12 años atrás. Ya soy abogado de profesión, que al final del día tuve que combinar gran parte de mi carrera, el derecho con la informática, y además de combinar el derecho con la informática, me ha tocado conversar, el otro día lo calculaba, con más de 1000 gerentes legales, ¿ya? O sea, en general, por distintos tipos de casos, siempre en el foco de WebDocs durante todo este proceso. Entonces, muchos de ellos ya son clientes nuestros, ya obviamente no me he involucrado en todas las reuniones y quiero compartir ya a lo largo de esta presentación todas esas experiencias, perfiles de personas que me ha tocado observar y cómo el contexto de la gestión legal, obviamente, o de los tipos de abogados que nos ha tocado ver y departamentos legales,
conllevan, o sea, dan cabida a todo lo que es Legal Operations y obviamente la conexión con CLM, con inteligencia artificial. Pero principalmente quisiera un poco tomar desde esa mirada, de la construcción de Webdocs, obviamente siendo abogado, siendo CEO, siendo también complemento del departamento legal de nuestra propia empresa, todo lo que hemos vivido a través de esta presentación. Así que, obviamente darle la palabra a Noé, nuestra VP legal, para que ella también se pueda presentar y partir este webinar. ¿Cómo están? Gracias, Manuel. Sí, me gusta partir después de Manuel porque encuentro que ha sido como un trabajo conjunto bien entretenido y al final todo converge. Mientras Manuel estaba esos 12 años generando webdocs, formando los cimientos de lo que hoy día es esta empresa de tecnología, yo me encontraba formándome profesionalmente. También soy abogado, llevo más de 15 años trabajando en tecnología, tuve la oportunidad de trabajar en TCS o Tata, este consorcio indio de tecnología, después trabajé más de 10 años en SAP Ariba, por lo tanto he sido parte de esta transformación digital de las empresas y hoy día qué mejor ver cómo esto no solamente fue a las áreas de finanzas, a las áreas de la gerencia o los distintos departamentos, sino que también hoy día forma parte de esta transformación que están experimentando las oficinas y los departamentos legales en el mundo. Así que sin más vueltas, vamos con el contexto, Manuel. Perfecto. Entonces, en primer lugar, como dice Noé, queremos darle contexto de cómo se origina este webinar y hacerlo de una forma bien simple y directa. Queremos presentar los perfiles de abogados que he observado en Webdocs y obviamente lo hemos ido divulgando este último tiempo en nuestras redes sociales y en varios otros medios de comunicación. Quiero compartir los tipos de perfiles de gerentes legales y abogados que hemos observado, que me ha tocado también ver a mí, ya de una forma un poco más entretenida, fácil de comprender. ¿Ya? En primer lugar, quiero hablar de que el abogado en general es visto como alguien opuesto al cambio, ¿ya? Y eso era mucho más intenso hace 10 años. Y se habla un poco de este concepto del legal ludit, colgándose de la revolución, de una revolución industrial que hubo en Inglaterra cerca del año 1800 al respecto de las máquinas de escribir, donde se hablaba de los ludits, justamente eran los opositores a automatización finalmente. Ya un poco se habla en legal ludits, aludiendo que el abogado en general se ha opuesto a la automatización y es más difícil de cambiar. Ya eso ha sido un gran desafío. Y justamente y no solo le cuesta cambiar, sino que ve la ley como un objetivo per se o el derecho per se, cuando en verdad en el contexto empresarial es súper necesario que se conecte al negocio. Detrás de esto tenemos aquí dos primeros personajes, José Pepito Pérez, que le llamamos, que es el clásico gerente legal que cree que la tecnología es una amenaza, que lo va a reemplazar, que va a perder el trabajo y trata de un poco divulgar esa visión internamente. Por otro lado tenemos a Ignacio Domínguez, que bueno, otro perfil que le llamamos de esta manera, que tiene un escepticismo a la transformación. Él cree que la forma en que hace las cosas, lo que le ha enseñado su padre por muchos años, justamente es la manera de ser eficiente, que si cambia la forma de hacer las cosas va a dejar de tener, no va a tener tanta eficiencia o no va a tener una mayor rentabilidad si tiene un despacho de abogados o cualquiera sea la visión. Se siente conforme con lo que tiene y viene haciéndolo hace mucho tiempo y cree que si cambia un poco las cosas, eso no le va a generar el cambio necesario. ¿Ya? Acá hay otros dos perfiles también de abogados, gerentes legales. Patricia Martínez, que le llamamos Big Eyes, que es el tipo de abogado que justamente usa la tecnología de cierta manera, pero en las cosas más críticas dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero este contrato relevante, no lo voy a pasar por el sistema CLM porque yo soy mejor que el sistema. Es imposible pensar que algo me va a comparar mejor las versiones que yo hacerlo yo mismo de manera manual de un contrato, o que una inteligencia artificial me pudiera revisar mejor un contrato, o derechamente, ¿por qué lo voy a hacer por el workflow si el mail ha sido siempre la mejor manera? Y lo quiero todo imprimir y revisarlo 1000 veces. Entonces, bueno, hay una... Patricia Martínez quizás un poco más evolucionada que los últimos dos personajes, en el sentido que algo usa la tecnología, pero lo relevante en cierta medida lo quiero revisar igual, ¿ya? Y fuera de la tecnología, cuando en verdad muchas cosas que se pueden hacer muy bien con tecnología, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y Juan, bueno, que es otro personaje que hemos observado mucho, que puede ser un joven abogado o eventualmente alguien no tan joven, pero tiene una visión de negocio, pero está inserto en una organización que es tan burocrática y que tiene tan poca gestión o tan poca cultura de agilidad,
que se le hace muy difícil, obviamente, tener data o tener o herramientas o apoyo para poder mejorar lo que tiene. Y aquí quiero colgarme en algo que normalmente muchos de los departamentos legales y oficinas, o sea, principalmente departamentos legales y abogados con los que me ha tocado hablar en el contexto de departamentos legales, no tienen una base sobre la cual compararse, no tienen herramientas sobre las cuales partir. Y eso obviamente creo darle cabida como a comenzar esta conversación en este webinar. Pero primero quiero también darte a ti la palabra, Noé, para entender qué te ha tocado ver al respecto de estos personajes, de estos perfiles que hemos visto en los distintos departamentos legales, ya sea la persona que se siente amenazada, ¿no es cierto?, el abogado que se siente amenazado por el cambio, que le van a quitar el trabajo, o aquel que justamente está conforme con lo que tiene, cree que no le va a mejorar la eficiencia, o los dos personajes de pantalla. ¿Qué te ha tocado ver a ti, Noé? Ahí sí. A mí me gustaría dar una cuota de tranquilidad, porque directamente vemos estos estereotipos y quizás muchos de nosotros decimos, no nos parecemos a ellos, pero quizás sí en algún momento sentimos que nos acercamos a estos personajes, y yo directamente me sincero, o sea, yo creo que en algún momento fui Patricia Big Eyes. En algún momento de mi desarrollo profesional sí quise hacer una doble revisión, sí no confié en la persona que me traía el requerimiento, o directamente la materia que estaba revisando era una materia que yo no dominaba al 100%, por lo tanto me tomaba un extra tiempo para revisar, y por lo tanto quizás no fui tan rápida como debí ser en ese momento particular. Pero, y aquí viene la cuota de tranquilidad, no nos tenemos que sentir mal ni avergonzados, porque si empezamos a ver cuáles son nuestros orígenes profesionales, cómo nos formamos, en las universidades a nosotros, o en ese primer trabajo donde nosotros trabajamos en un estudio jurídico, nos enseñan un objetivo claro, y es tener un resultado excelente, exento de errores, con un sustento legal muy potente y, por supuesto, sin riesgo o con muy poco riesgo. Por lo tanto, nos enseñan a ser muy precavidos y a tomar más resguardos quizás de los normales. Si a eso además le sumas que en la universidad no te enseñan, por ejemplo, a llevar una gerencia legal, no te enseñan a llevar una oficina de abogados, menos te van a enseñar sobre procesos, metodologías o directamente estructuras. Entonces, cuando tienes a ese perfil de estudiante que sale al mundo laboral y le toca enfrentar un trabajo, ya sea en una oficina, revisando contratos, lo primero que va a hacer, o revisando requerimientos legales en general, en un in-house, lo que va a ocurrir ahí es que van a recibir una demanda y la van a ir sacando muy linealmente, sin optimizar, sin aplicar criterios de priorización, y así es como se va a ir desarrollando ese profesional. Por lo tanto, cuando este profesional tiene un salto en su carrera y lo nombran gerente de un área legal o lo nombran jefe de una división de contratos, sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo tiene que hacerlo, ni tampoco sabe por qué lo está haciendo. Porque muchas veces, y eso es algo que queremos un poco como evidenciar hoy día, es que los abogados nos encontramos haciendo tareas que no son necesariamente abogados, o que se pueden optimizar, o que directamente se pueden delegar. Entonces, frente a eso, ya de empezar a explicarles cómo se hace, Manuel, ¿qué tal si nos cuentas cuáles son los desafíos que se enfrentan principalmente estas gerencias legales? Perfecto, gracias, Noé. Y bueno, comentar que de eso que estás diciendo, quiero agregarle que son desafíos legales empresariales, porque vamos a hablar en el contexto principalmente de departamentos legales y ahí eso le agrega una dosis de negocio, de agilidad, que no es solo ser abogado y asesor jurídico, sino que ser un jugador del negocio, que es lo que voy a ir hablando. Y un poco dentro de la experiencia que me ha tocado observar, esta es la conclusión que tomo de la opinión de la gerencia, de los stakeholders, de las otras áreas de la empresa, sobre la expectativa en la gerencia legal, ¿ya? Principalmente se espera que las gerencias legales vayan a la velocidad del negocio. Muchas veces se ve que la gerencia legal es el obstáculo a que el negocio salga rápido, o que se contrate al proveedor específico por un tema de continuidad operacional, o que hay que hacer una nueva transacción, un financiamiento relevante, y el abogado siempre tiende a ser el que complica el asunto. La verdad que se espera que vayan a la velocidad del negocio y entiendan el objetivo del negocio. También que los contratos que redacten, porque justamente las gerencias legales lideran siempre la redacción de los contratos, obviamente en complemento con otras áreas, ese contrato plasme esa conexión al objetivo, que sean capaces de gestionar el riesgo y el cumplimiento, pero sin obstaculizar. Obviamente no se trata solo de velocidad, también hay que pensar en el mediano y el largo plazo,
sin obviamente tratando de balancear y ir al ritmo de lo que la organización necesita. Y también que administren indicadores de impacto al negocio. Ya, y acá, como dice un dicho asociado a Legal Operations, keep it simple, keep it relevant. O sea, muchas veces a través de los indicadores, cuando cualquier gerencia muestra muchísimos, obviamente, indicadores, es la mejor evidencia de que quizás no entiende lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces, muy relevante poder tomar pocos indicadores relevantes que realmente ayuden a cambiar el juego de la gerencia legal. En nuestro caso, por ejemplo, en Webdocs, que con Noé hablamos muchísimo, nos importa mucho la velocidad del contrato dentro del ciclo de ventas, nos importa mucho la formalización contractual, nos importa mucho el nivel de autonomía contractual. Hay varias cosas ahí que vamos a ir conversando, pero que realmente sean pocos y que generen impacto al negocio. Y en esa perspectiva, quisiera también agregar un extracto de un reporte que hicimos con Odds Legal, una consultora de gerencias legales, donde hicimos un webinar el año pasado, tomando este gráfico de la cantidad de contratos que recibe un abogado en promedio y comentar que, bueno, como sale acá, el promedio de 12,72 en términos de la cantidad de contratos que cada abogado recibe por organización. O sea, hoy día y esto un poco demuestra que el contrato es dentro del departamento legal, o significa la mayor carga de trabajo. ¿Ya? O sea, entonces, y ahí obviamente se hace muy necesario que lo que vamos a hablar hoy día de Legal Operations, procesos, indicadores, conecte con cómo obviamente administrar esta mayor carga de trabajo llamada contrato y obviamente llevarlo a su máxima eficiencia. Pero antes de eso, Noé, pues, continuando con el estilo de compartir nuestras vivencias principalmente, tú eres abogada, vienes del mundo de la tecnología, ¿no es cierto? No solamente en Webdocs, que ya llevas un par de años, sino que toda una vida en este mundo de la gestión del legal en tecnología. ¿Qué opinas de este gráfico puntualmente? Que puedas compartir con la gente. Mira, a mí me gusta esta slide y estas métricas porque nos permiten ejemplificar un poco lo que sería un ejercicio muy simple para ver de qué manera podemos optimizar una gestión contractual. Por ejemplo, si tomamos en el caso de las empresas de tecnología, que hablamos de este 7,7 contratos a la semana. Nosotros primero nos tenemos que hacer preguntas sobre esa métrica. No nos sirve dejar esa métrica como en un marco, en una muralla, diciendo, recibimos 7,7 contratos, period. Sino que tenemos que, con esa data real, tenemos que tomar ciertas decisiones. Pero para tomar decisiones tenemos que primero preguntarnos. Entonces, ok, de esos 7,7 contratos, ¿cuánto nos estamos demorando como departamento en liderar? Esa liberación está siendo acorde al negocio, es decir, nos estamos demorando un tiempo razonable que permita al negocio cumplir con sus objetivos a su vez. Después, cuando hablamos del capacity de los equipos legales, después de revisar esos 7,7 contratos, ¿el equipo queda con tiempo para revisar otras materias o con eso queda con todo el capacity un 100% y no tenemos tiempo para ver otras cosas, generando sobrecarga, por supuesto, en los equipos? Y por último, tareas asociadas a esos 7,7 contratos, ¿hay o no hay? Por ejemplo, en nuestro caso nos dimos cuenta que de esos 7,7 contratos, tomando eso como nuestro 100% de contratos, nos dimos cuenta que nos generaban tareas por un 80% adicional. Por lo tanto, cada contrato prácticamente implicaba un nuevo flujo de revisión a propósito de llenar formularios de compliance, generar NDAs adicionales o directamente llenar un set de documentos para generarnos como proveedor en este cliente que estábamos cerrando el contrato en ese momento. Entonces nos dimos cuenta de que efectivamente había una carga accesoria. Entonces, y ahí con esa carga accesoria, frente a esa realidad, tenemos algo que resolver. La pregunta es, ¿podemos de alguna manera disminuir ese 80% de tareas accesorias? Porque el 100% de los contratos de nuestros clientes no lo vamos a poder reducir. Sí vamos a poder optimizar cómo los trabajamos, pero ese número es real, es ese, y no se puede delegar de la obligación, o en este caso de la tarea de revisar los contratos, generar hasta su cierre, firma, repositorio, etc. Pero sí podemos hacer algo con ese 80% accesorio. Entonces, una vez que tenemos esa data, revisamos, bueno, ese 80% de tareas es evitable, es externalizable, lo podemos directamente automatizar.
esas son, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos en base a una realidad que debemos mejorar. Y ahí entonces cuando aparece este concepto de Legal Operations, que no es sino una disciplina que está compuesta por distintos procesos que nos permiten optimizar la gestión de las gerencias legales. Entonces, desde esa perspectiva, si bien nos damos cuenta que el conjunto de procesos que engloban un legal operation son variados, cada rubro o cada industria va a tener mayor o menor foco en una categoría, que esa es la gracia. La gracia, por un lado, es que uno no tiene que llegar y abordar todas las categorías de legal operation de optimización. No puedes el día 1 optimizar toda tu área jurídica. La gracia es que se puede ir avanzando de a procesos, ir optimizando aquello que nos genera mayor atochamiento, por ejemplo, o partir con lo que es más fácil y liberarse de esas tareas. Por lo tanto, la gracia de esto, al ser procesos y son, de cierta forma, son módulos, uno puede ir atacando de a poco cada uno de ellos. Entonces, en este mismo ejemplo de estos 7 contratos que decimos, bueno, tenemos esto semanalmente, ¿cómo lo podemos abordar? Nos viene esta posibilidad de poder disminuir este 80%, como yo les había dicho, de carga adicional, y en base a mejoras en los procesos, nos podemos dar cuenta si efectivamente podemos directamente generar playbooks para que se complete eso más rápido, o automatizarlo, o directamente aplicar inteligencia artificial para simplemente que sean esta herramienta o la tecnología la que nos resuelva esas como necesidades. Entonces, en base a esta métrica, en base a esta realidad, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un enfoque estratégico como equipo, vamos a poder dedicar a tareas mucho más que agreguen valor, no vamos a hacer tareas repetitivas y que es principalmente uno de los objetivos de lograr esta eficiencia. Entonces, con un simple ejercicio, pudimos ver cómo una necesidad, teniendo los datos necesarios y los datos reales respecto de qué significaba para un equipo, podríamos tomar una decisión que nos permita optimizar solamente tomando un solo ejemplo o un solo sample dentro de lo que es toda la gestión legal. Entonces, ese mismo ejercicio se puede repetir con distintas funciones y, bueno, yo creo que qué mejor que hablar de la optimización de la gerencia legal con inteligencia artificial, Manuel. Sí, además compartirte también, Noemi, la experiencia que hemos tenido de LegalOps en WebDocs. Ya nosotros un poco, todo lo que está diciendo Noé antes de ya ir pasando a la materia más profunda, nos ha tocado vivirlo nosotros mismos. Yo no solo soy abogado, soy hoy día el gerente general de la empresa, CEO, y me toca obviamente conversar mucho con Noé de la perspectiva del negocio. Ya, o sea, con Noé hablamos permanentemente de que el equipo legal sea estratégico, y en el contexto de web, ¿cuándo es estratégico? Cuando nos ayuda a acelerar el ciclo de ventas, cuando nos ayuda a abordar los proveedores críticos para el negocio, cuando nos ayuda a abordar la estrategia de lanzamiento de nuevos productos con IA. Hay varios aspectos que conversamos con Noé permanentemente en base a, a los objetivos de la empresa, para que justamente desde esa perspectiva, obviamente, el equipo legal de WebDocs pueda entender dónde están las prioridades y de ahí destinar los recursos en especialización, en tipos de abogados, obviamente, en herramientas, en todo lo que se está haciendo. Entonces, lo primero es que toda esta bajada que está en pantalla parte de la base de tener una buena comunicación con aquellos stakeholders que definen esos objetivos, ¿ya? Para que al final del día el LegalOps no solo sea ser eficiente, sino que ser eficiente conforme a lo que importa. Carlos Andrés, por favor. Sí, Manuel, María Noé, tenemos una pregunta en el chat y se refiere a que nos compartan un poco, Manuel, tú hablabas de indicadores, sé que igual vas a tocar ese aspecto más adelante, pero para ir compartiendo también con la audiencia y para motivarlos a que nos sigan dejando sus comentarios y sus preguntas, ¿a qué te referías? Y para exponerlo un poquito más al detalle con indicadores para la gerencia legal. Perfecto, o sea, cuando yo me refiero a indicadores para la gerencia legal, me refiero a las métricas que, conforme a la estrategia, muestran que el departamento legal está siendo eficiente. Y ahí un poco lo que decía, daba 3 ejemplos hace un rato atrás, hablaba de
del ciclo, del turnaround time que se habla en el Legal Operation en Estados Unidos, o el ciclo de vida del contrato, o sea, cuánto demora el ciclo del contrato, específicamente desde la generación hasta la firma. Cuánto tiempo demora el contrato en construirse, en negociarse, en aprobarse, en firmarse. Ese ciclo afecta al ciclo de ventas, al final del día afecta al ciclo de la continuidad operacional con proveedores, en lo que tiene que ver con formalización contractual, por mucho que la gran mayoría crea que los negocios de una empresa grande, por ejemplo, están todos formalizados, hay una buena dosis de esos negocios que son órdenes de compra o que no tienen ningún contrato. Entonces no hay gobierno, no hay riesgo. Entonces el porcentaje de formalización contractual puede ser algo de utilidad, por ejemplo. O el nivel de autonomía contractual también. O sea, cuánto requiere. ¿Es necesario que siempre legal esté metido en todo o puede ser que el negocio se autoabastezca? Entonces eso es una forma de explicarlo. No sé si hay otra pregunta también, Carlos. Entiendo que hay otra pregunta Sí, más. sí, José Manuel, y viene pues atada a lo que veníamos hablando precisamente de la medición, los indicadores. Ahí Caterine nos da las gracias. Caterine, gracias a ti por participar. Luisa nos dice pues cuáles son, o nos pregunta cuáles son los indicadores mínimos que se debería medir en una gerencia legal. Lo que dije recién, yo te diría que, bueno, al menos en mi forma de pensar, yo creo que es clave que, el equipo legal deje de verse como un obstáculo al negocio. Y creo que la velocidad es la manera de medirlo. Obviamente, eso suponiendo, me estoy basando en un estándar, donde, o sea, en una base de trabajo donde haya estándares de modelos de contrato, donde ese modelo de contrato sea revisado y una vez que toda la información el tipo de contrato principal que maneja la organización está bien redactado y preparado, obviamente sobre esa base medir velocidad, porque velocidad sin calidad obviamente es un desastre. Estamos entonces bajo la teoría de tener buenos estándares de procesos y contratos, la turnaround time es clave, la velocidad. Repito, la formalización contractual, ¿cuántos de mis proveedores tienen contrato? ¿Cuántos de mis clientes tienen contrato? ¿Ya? Que se gobiernen conforme a los estándares de la organización. Y el tercero que decía, como ejemplo, que me gustó mucho, el tema, el autoservicio. El equipo legal debe revisarlo todo, incluso lo que ha revisado 1000 veces, o podría eventualmente revisar solo aquello que es más estratégico, apuntando a estandarizar lo que es el trabajo más repetitivo y obviamente dar más autoservicio a las áreas de negocio. Eso son 3 ejemplos, hay más, pero yo creo que esos 3 pueden ayudar mucho. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta, Carlos? ¿O seguimos avanzando? Sí, señor. Sí, Ahí mira, una hay vez, otra pregunta. dale, dale María Dice, Noé, mira, ¿cómo adelante. se puede alinear la estrategia de negocio o necesidades del negocio cuando hay equipos legales que tienen un alcance regional? Esto teniendo en cuenta las distintas culturas legales de cada país. Mira, quizás nosotros somos un buen ejemplo porque nosotros tenemos presencia regional, tenemos oficinas en México, Brasil, Colombia, Perú, Chile. Por lo tanto, efectivamente nos pasa eso que tenemos un trabajo multicultural. Los objetivos de la empresa son uno, sin embargo, es súper importante estar alineados con el funcionamiento local. Y eso, sin duda, hay que tenerlo como identificado. En nuestro caso, efectivamente, tenemos objetivos comunes, pero sí hemos tenido que tomar ciertas sutilezas en cuanto a cómo trabajamos en cada uno de los países, justamente respetando esa cultura. Pero no significa que hay una gran desviación del proceso. En general, los procesos son los mismos, pero se hacen algunos ajustes justamente para que podamos calzar con la cultura, pero al mismo tiempo respondamos a la cultura de la empresa, ¿no? Y no solamente dedicarnos a la cultura país de los distintos equipos. No sé si te Incluso, respondí la pregunta, Daniela. sí, Mariano, ahí yo quería aportar para Daniela, y es que incluso desde WebDocs tenemos experiencia con clientes precisamente que tienen operaciones en distintos países. Quizás, José Manuel, tú nos puedas ampliar brevemente eso para terminar de responderle a Daniela. Sí, tenemos clientes del mundo de los alimentos que están en 5 o 6 países, de telecomunicaciones, de energía. Nos ha tocado ver esa experiencia y un poco en resumen veo también que la sugerencia más simple de explicar es que tratar de partir de un estándar que sea el mismo para todos los países y sobre esa marcha ir generando procesos de experimentación y mejora continua. O sea, diferentemente intentar que todos busquen repetir un mismo estándar y obviamente generar iteraciones cortas que permiten ir viendo si ese estándar es realmente aplicable a cada país. ¿No? Como dice Noé, normalmente sí es aplicable. Y a menos, probablemente ahí aparezcan oportunidades de pequeños ajustes, pero es posible estandarizar. Eso es un poco mi mensaje y yo me invito a que se atrevan a hacerlo y sobre esa marcha ir iterando con los equipos de los regionales. Ya, o sea, eso es lo que puedo decir por ahora. Puedo también seguir profundizándolo durante el webinar, Carlos, Sí, para seguir perfecto. avanzando.
Sí, ahí tenemos unas preguntas de Juan que vamos a dejar ya para el siguiente bloque de preguntas. Igual recordarles, Bueno, vamos a tener una sala VIP donde vamos a tener un espacio de media hora en el cual vamos a profundizar los temas que no alcancemos a conversar durante el webinar para seguirle dando paso a las temáticas preparadas para hoy. perfecto. No, y bueno, ahí vamos, durante el webinar vamos respondiendo todas las que falten y por favor, si de las preguntas que respondí falta más precisión, por favor que me den el feedback en el chat y seguimos profundizando hasta darles el mejor feedback posible, ¿ya? Entonces, bueno, vamos un poco a todo lo que dijo Noé, conectemos los contratos con Legal Operations. Hoy día quiero repetir que la conexión estratégica entre CLM y Legal Ops está en que, dado que el contrato es un poco en la gran mayoría de las industrias el protagonista en términos de carga de trabajo de un departamento legal, el CLM pasa a ser fundamental en el Legal Ops, porque es la herramienta que administra esa mayor carga de trabajo y que finalmente te permite conocer indicadores, obviamente te permite manejar procesos, estandarizaciones, que al final del día son claves en el contexto de un departamento legal. Además, el contrato es un activo que justamente tiene materias de distinta índole. El contrato obviamente no solo tiene redacción de índole legal, valga la redundancia, sino también tiene materias de pricing, financieras, logísticas, y de cualquier otra disciplina de la organización donde se hace clave que el legal sea el conector, el equipo del abogado sea el conector en el negocio y pueda hacer, obviamente, orquestar un proceso eficiente, de calidad, conectado a la estrategia, ¿ya? Entonces, en primer lugar, terminar de validar que lo que se gestiona en un CLM, o sea, el proceso del ciclo de vida, de la solicitud, la confección del contrato, la negociación, la aprobación, la firma y todo lo que viene posterior a la firma, en la práctica involucra estas tres grandes esferas que están o círculos que están a la derecha, personas, procesos, tecnología, que son tres conceptos que obviamente conectan con todo Legal Operations, ¿ya? Finalmente son personas las que tienen que interactuar en un ciclo a través de procesos bien estandarizados y al usar tecnología eso genera datos, genera indicadores, lo que permite obviamente partir de esa base. Cuando yo le hablaba de este personaje cuello de botella al principio cuando le daba contexto, es un personaje que quiere, un abogado que quiere mejorar en su departamento legal pero no tiene ninguna base comparativa, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a usar un CLM y mantiene, obviamente, personas bien capacitadas a través de un sistema fácil de utilizar, con procesos bien estandarizados, eso es lo que al menos va a generar como primer logro, es que vamos a conocer los datos. Muchos de acá pueden tener objetivos, no, voy a mejorar en un 20% el ciclo de mis contratos, cuando quizás no tienen ni idea cuál es la base de partida, ¿ya? Entonces, es súper importante tratar de generar una primera base de partida para empezar a hablar de Legal Ops y CLM. O sea, al empezar a usar una herramienta de CLM con unos primeros procesos en los casos más relevantes, va obviamente asegurando de que esos datos se vayan generando y vayan apareciendo y haciéndose saber a los mismos equipos. O sea, de los más de 1000 gerentes legales con los que he hablado, que les hablaba al principio, la gran mayoría no sabía nada de sus propios indicadores, porque finalmente los medían en Excel, o era mucha subjetividad, opiniones, pero no habían datos duros que permitieran obviamente partir de la base. Entonces, primero que todo decir eso, o sea, un uso disciplinado del CLM permite generar datos y sobre esos datos ir mejorando y ir avanzando. Y un poco esto complementar que todos estos datos obviamente que se van generando permiten ayudar a la mejora de los procesos, la velocidad, la calidad, pero también quiero reforzar cuál es el objetivo de la gestión de contratos dentro de la gerencia legal, porque son elementos muchas veces básicos que si no se tienen presentes no se va a poder obviamente llegar a esos, no se van a poder llegar a esos datos que les explicaba, ¿ya? En primer lugar, la centralización contractual, ¿ya? Intentar que todo lo que se pretenda gestionar a nivel de contratos se haga a través de un CLM, ¿ya? Porque si finalmente vamos a tener algunos contratos que pasan por acá, otros que pasan por afuera, eso no va a permitir medir bien realmente lo que está pasando en términos de turnaround time o el nivel de las áreas que más quizás obstaculicen los contratos. Entonces, la centralización, si se va a aplicar un CLM, tratar de hacerlo de la manera más amplia posible para gobernar los contratos de manera integral, ¿ya? La automatización y la manualidad, probablemente mucha gente dentro de esa lista de contratos que puedan manejar, algunos que sí los gestionan de manera más automática, otros que no. Esto también conversa con la centralización, pero obviamente pero desde otra perspectiva. ¿Cuánto estamos automatizando más, apunta más a la reducción de costos? Control y monitoreo contractual. Si uno tuviera que establecer prioridades, uno conoce cuáles son esos contratos, en qué estado se encuentran, quién tiene el contrato o con qué se le da, o con qué indicador debo responder de tiempo.
si finalmente van a auditar la compañía o hay un financiamiento, hay un due diligence donde se hace necesario revisar los contratos de la organización, ¿está preparada la gerencia legal para responder a esa trazabilidad, a ese registro, a esa auditoría? Si mañana hubiera una transacción de money en la compañía o de compra de la empresa, ¿estamos preparados para eso? Estandarización de procesos. Si tengo un 80% de mis contratos que son repetitivos o tienden a ser similares, ¿está estandarizado el modelo del contrato que necesito? ¿Tengo estandarizado el proceso y cómo me tengo que comunicar de esa manera? En términos de colaboración, se habla, nosotros desde Webtalk somos miembros corporativos de la World Commerce and Contracting, más adelante voy a hablar un poco de esta organización, y justamente se habla que uno de los principales problemas en la gestión de contratos es un problema que se le llama the lack of fit for purpose, o la falta de conexión del propósito del negocio con el contrato, y eso pasa porque hay falta de colaboración entre los equipos legales y el negocio, ¿ya? Y esa carencia de colaboración impacta en un contrato, obviamente, peor redactado, ¿ya? Entonces, muy importante, si se está colaborando, la gerencia legal tiene canales, obviamente, eficientes, registrables, para colaborar con el negocio. Después, la gestión de riesgo del cumplimiento. ¿Cómo se gestiona el riesgo de cumplimiento de la organización en materia contractual? Finalmente, hay una revisión exhaustiva de todos los contratos de la organización que están regulados y que por lo tanto tienen que, obviamente, cumplir con normas relevantes en términos de cumplimiento en la redacción. Hay un sistema de alertas que ayude al área de negocio y al equipo legal a ser proactivos frente a un hito del contrato. Bueno, y como les he dicho, manejo de indicadores y mejora continua. Al tener indicadores de todas estas cosas, finalmente, y al conocerlas, uno puede accionarlas, ¿ya? Entonces, y un poco lo que también hacemos desde Webdocs. Ayudamos a visibilizar indicadores a partir de un uso disciplinado de una herramienta de gestión de contratos, ¿ya? Entonces, les dejo estos conceptos que se los podrían preguntar en su propia gerencia. Centralizo, automatizo, tengo estandarizado la información necesaria, porque se hace muy relevante partir de esta base para luego ir iterando y mejorando a nivel de indicadores. Y ahora, obviamente, probable, y acá quiero ser bien claro en que me ha tocado ver empresas que recién están partiendo en el mundo del CLM, recién están partiendo en el mundo de LegalOps. Antes de darte la palabra, Carlos, solo hacer una pequeña introducción a lo que voy a presentar. Hay otros, obviamente, departamentos que piensan que la inteligencia artificial es derechamente un paso número 9 dentro después de haber hecho algo en CLM. Les quiero comentar que no es tan así. O sea, uno puede partir en una etapa más temprana de CLM e ir adoptando IA de manera que la IA sea un soporte eficiente a esa gestión que acabo de presentar, a esos desafíos de gestión contractual. Eso es lo que voy a ir hablando ahora un poco, cómo podemos apoyar también desde esa perspectiva. Carlos Andrés, por favor. Sí, perfecto, José Manuel. Ahí la idea antes precisamente que nos cuentes todo el tema del despliegue de inteligencia artificial asociado al CLM, que sea la oportunidad para compartir los comentarios de las personas que nos habían hecho previamente y nos habían dejado previamente vía chat esos comentarios y dudas. Nos hablan de cuál es el número ideal de un Dream Team legal, de esa cantidad de miembros del equipo. Eso nos lo pregunta Juan Alberto, María Noé, José Manuel. No sé si haya una cantidad Yo específica, tengo pero una, bueno. había leído la pregunta y hay una manera de responder esa pregunta que no es perfecta, pero ayuda, ¿ya? Y es que normalmente hay benchmarks, especialmente Clock tiene benchmarks de esto, de la cantidad del legal spend por revenue de la organización y por industria, ¿ya? O sea, en la práctica, si uno fuera capaz, en la industria que nos preguntan, pero, en Clock podríamos buscar la información de cuál es el gasto promedio que tiene la industria en proporción al ingreso de la compañía. Entonces, una empresa financiera que factura 100 millones de dólares, por decir un número, probablemente en este benchmark hay un porcentaje de gasto ideal adecuado al ingreso, ¿ya? Eso tiende a ser una manera, para partir de una base, al menos a lo que se tiene que llegar, porque uno puede decir, oye, no, en mi caso no tengo tantos procesos, no tengo tanta optimización, quizás no me da abasto con 3 abogados, es porque ese benchmark me dice que yo tengo que gastar máximo tanto, que equivale a un salario promedio por abogado de tanto. Entonces, no, yo necesito más, pero al menos esos benchmarks ayudan a buscar un norte hacia el que uno debe llegar, que es el gasto legal en proporción al ingreso de la compañía abierto por industria, ¿ya? Entonces, podemos ahí, Carlos, quizás después del webinar, anotar quién nos pregunta esto y tratar de hacerle llegar esta información para que pueda partir de esa base, ¿ya? Pero Claro que obviamente sí. cada empresa tiene su propia cultura, su propia necesidad, pero eso al menos, como les digo, es un marco comparativo que puede ayudar a buscar un norte.
Perfecto. Cristóbal nos pregunta si la eficiencia y la optimización que tú nos comentas, y José Manuel, estamos precisamente anoche hablando de esos contratos de entrada y contratos de salida, que así los denominamos, y la pregunta de Cristóbal habla de eso, que si esa eficiencia no se rompe precisamente con el hecho de que existan versiones o tipos de contrato distintos. Y él nos pone el ejemplo, los del cliente y los del proveedor o prestador de servicios. La pregunta es si eso se rompe, si la eficiencia se rompe al tener estos diferentes tipos de contratos. Yo creo que esa es una respuesta, Y estándar. pregunta perfecta para María Noé, que lo ha tocado Sí, vivir en sí, carne sí, sí. propia en webdocs Sí, como VP legales. Así que, Noé, por favor, tú puedes responder estaba esa pregunta. esperando, la estaba esperando con ansias, Cristóbal. No, mira, es interesante esa pregunta porque efectivamente siempre en el mundo ideal uno diría queremos que se firme nuestro template y vamos por esa base. Y de hecho incluso nosotros como proveedores a veces nos toca como intentar convencer a nuestros clientes porque es más eficiente que sea nuestro contrato el que se use y no el contrato, como decimos, third party contract. Entonces, dentro de cuando hablamos de la optimización, tenemos que tener presente y tener claro todos los escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar respecto de la gestión contractual. Por cierto, van a haber ciertas, por ejemplo, si eres una empresa de servicio, vas a tener tu producto y dependiendo del tipo de producto, sí te puedes adecuar a un contrato de una tercera parte, porque es un contrato muy sencillo y porque tu producto lo permite. Sin embargo, si tu industria es de un nicho mucho más específico, por ejemplo, tecnología, o un servicio muy particular de consultoría, claramente uno va a tender a querer utilizar su template o su formato. Entonces, bajo ese escenario, lo que toca ahí es justamente sacar este 80-20 como en el sentido de, bueno, tratemos de que la mayoría de nuestros contratos sí sea con nuestras plantillas y que podamos, obviamente, dejar un delta para poder hacer esas revisiones de contratos de terceros que es imposible no revisar, que es una realidad. Es decir, no siempre vamos a poder imponer nuestro contrato con la contraparte. Y no siempre cuando somos proveedores, sino que también, no sé, por eso, hay distintas industrias y según industria vas a poder tener más o menos posibilidad de manejar tus plantillas, pero lo importante ahí es justamente tener, cuando son tus plantillas, tener el proceso automatizado, claro, con todas las desviaciones ya trazadas, de manera a tener un tiempo extra para poder revisar eventualmente esos contratos de terceros que no van con tu estándar. Y ahí te No sé, complementaría, y hay un complemento para seguir avanzando, Noé, es muy buena tu respuesta. También todo lo que dice Noé se podría documentar en un playbook. ¿Ya? Si uno sabe, uno tiene bien claro los contratos de primera parte, de cómo tengo que operar con mis propios contratos, eso lo define uno mismo. Contratos de tercera parte es un mundo más incierto, pero como bien dice Noé, uno puede estructurar las desviaciones potenciales de lo que viene en un tercero. Entonces, si uno tiene bien realizada o bien documentada la columna vertebral del contrato que uno quisiera que se respetara siempre, cuando hay un playbook de comparación del contrato de tercera parte con el de primera parte, uno puede saber, mira, cuando hay una desviación de tal tipo de cláusulas de seguros, respondo de esta forma. Cuando hay una desviación de tal tipo en cláusulas de riesgo, respondo de esta forma. Entonces, intentar identificar cuáles son, obviamente, las desviaciones más repetidas para con ello poder responder de una forma más estandarizada. ¿Ya? Eso también tiende a ser una manera de documentar y tener las acciones claras, cosa que si uno se trata de equipos legales que tienen 2, 5 o 10 personas, actualmente ellos sepan cómo operar frente a esos casos. Y eso obviamente puede evitar, puede hacer más ágil la respuesta. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿no tú quisieras decir algo más o sigo avanzando? no, está perfecto. Ahí por ti, Ya. Cristóbal, si quieres hacernos otra pregunta, ahí que nos complemente. Perfecto. Perfecto. Entonces, Ya bueno, Erika, que tiene su mano levantada, estamos esperando su pregunta. Aquí vía chat la vamos a estar esperando. buenísimo, sigo avanzando. Entonces ahora voy a hablar de manera lo más clara y introductoria posible, porque esta es una materia bien profunda, de cómo podemos optimizar contratos con inteligencia artificial. Entonces, quiero partir de una amplia introducción de que estamos, como bien sabrán todos los que están presentes hoy día, que estamos en la era de la inteligencia artificial generativa. Y en resumen, la inteligencia artificial generativa es una inteligencia con muchos más neuronas que las inteligencias artificiales pasadas y con muchísimo más información almacenada. Es como en simple hablar de un ser humano muy inteligente con mucha memoria. ¿Ya? Eso, y es tan inteligente y tiene tanta memoria y es capaz de conectar esa multiinformación que tiene en el cerebro, obviamente para generar nueva información. Eso en resumen lo que hace esta inteligencia. Muchas neuronas, mucha información
y a partir de eso mucha creatividad, y que eso genera información. Y hoy día, bueno, la IA en general se habla mucho del multimodality, o lo que son inteligencias multimodales, porque generan imágenes, generan videos, generan texto, pero en la que la mayor fortaleza, por ejemplo, de ChatGPT hoy día, y de todas las demás inteligencias hoy día, el mismo Gemini de Google, etcétera, son inteligencias que están siendo mucho más fuertes todavía en el lenguaje, ¿ya? Más que en otras cosas, ¿ya? Y esto genera una revolución del lenguaje. Todo lo que la IA es capaz de entender con mucho mayor velocidad, con mucho mayor precisión, de romper la inercia que un ser humano, en términos de lenguaje. Obviamente, no en los casos de esquina o la especialización hay que entrenarla, pero es más que todo una revolución del lenguaje. Y el contrato, que hemos ido explicando en esta presentación, dentro del contexto de Legal Operations y todo, es un objeto construido de lenguaje. Uno llega en contrato a acuerdos con lenguaje. La manera en que uno redacta un contrato es o no vinculante de acuerdo al lenguaje. Si yo digo el proveedor deberá o el proveedor podrá, en un caso le estoy dando la alternativa, en otro caso le estoy dando la obligación. Y en general, en cómo se redacte el contrato va a ser fundamental en los objetivos del negocio, ¿ya? Y en parte ese contrato, que es un objeto del lenguaje, que depende del lenguaje, puede ser súper potenciado con IA, porque es una herramienta obviamente capaz de procesar información en microsegundos, entenderla mucho más rápido y obviamente proponer cosas de manera muy ágil, ¿ya? Entonces, hoy día quisiera dar algunos conceptos de por qué la IA superpotencia la gestión del contrato, por qué la transforma, ¿ya? Lo que muchos me preguntan. En primer lugar, porque acelera y mejora la redacción del contrato, ¿ya? Al hacerla ya una revolución del lenguaje, permite redactar contratos más rápido, ¿ya? Permite ser un asistente en la redacción. Obviamente, no significa que el modelo fundacional o el modelo de entrenamiento que tiene esta inteligencia vaya a ser más preciso que nosotros. No, porque cada uno de nosotros tiene una especialidad particular, en una industria particular, donde la IA pasa a ser un asistente que hay que entrenar y que te puede ayudar a acelerar. Esto no reemplaza, sino que complementa y ayuda a reducir tiempos. También porque hace precisa y más rápida la revisión y análisis. Hoy día, a la misma pregunta que hacían recientemente sobre los contratos de first party, third party, se habla mucho en la IA hoy día del mundo del CRA o Contract Review Automation, cómo soy capaz de entender de manera automática las desviaciones de un contrato de terceros para revisarlo rápido. Eso es algo que obviamente Webdoc ya está investigando para el futuro tener productos al respecto, ¿ya? Porque permite categorizar la información de manera más rápida. Yo, al final del día, en el contexto del CLM se habla mucho del descubrimiento contractual, contract discovery, de que tengo una base de 5.000 contratos, mi organización es muy grande, quiero entender qué pasa en estos contratos. Y el hecho de poder categorizar permite armar lo que se conoce en Machine Learning como clusters o grupos de clasificación, y sobre esos clusters poder filtrar mejor, ver mejor reportería, obviamente, de los mismos contratos, ¿ya? Porque permite automatizar aún más los procesos. Finalmente la IA ayuda a evitar, en algunos casos, la intervención humana o asignar mejor el trabajo conforme a la historia que pueda tener un CLM. Y porque también permite predecir información a partir de su historia. Oye, si normalmente un contrato de este tipo, ya sea un contrato de servicio, si miráramos la reportería, un CLM, un contrato de servicios sale más rápido cuando se negocia de esta forma. La IA obviamente es capaz de aprender de esa historia y obviamente sugerir caminos más eficientes, ¿ya? Creo que aquí es bien claro que Webdoc se está trabajando en la gran mayoría de estas cosas, ya tenemos productos al respecto de estas cosas, otros que todavía se están investigando, pero quiero acá darles principalmente una visión más general de cómo la IA ayuda a transformar la gestión de contratos en cuanto a lo que es aceleración en la edición, en la revisión, la categorización, la automatización y la predicción, que son principalmente los focos de este impacto, ¿ya? Y al respecto, bueno, como les decía, esto hace mucho más eficiente y eficaz a los abogados y a sus organizaciones. Y la verdad que la oportunidad de opciones es enorme en la IA, y obviamente favorece al Legal Operations. Existe un horizonte de posibilidades de ser explorado. Yo quiero mostrarle algunos datos concretos que ha observado la World Commercial Contracting al respecto del uso de la IA obviamente en equipos de gestión de contratos, gerencias legales y más, para que puedan entender a nivel pragmático cómo se está utilizando y obviamente cómo conecta con todo lo que nos viene explicado de Legal Operations.
Bueno, entonces a partir de la base que, como les decía, Webdocs hoy día es miembro corporativo de la World Commerce and Contracting. Yo tengo la suerte de ser consejero para las Américas también en nuestra organización y justamente ellos tienen muy buena reportería al respecto de lo que está pasando con la gestión de contratos a nivel mundial. Fue la misma World Commerce and Contracting la que hizo un estudio de 448 empresas medianas y grandes de los 5 continentes en múltiples sectores para entender cómo se estaba utilizando, esto fue durante el segundo semestre del año 2023, cómo se estaba utilizando, ¿no es cierto?, la gestión de IA en materia contractual, ¿ya? Aquí pueden ver que, bueno, los sectores que más la están adoptando es tecnología, luego viene oil and gas, obviamente el departamento o despachos de abogados, justamente son los que más estaban utilizándola. El punto es entender qué ocurrió al respecto de esta encuesta, ya en materia de IA. El 21% de las empresas encuestadas utilizaban la IA en sus procesos contractuales. La gran mayoría de estas empresas estaban ubicadas en Estados Unidos, algunas en Inglaterra, bueno, y obviamente gran parte creo que en Latinoamérica hay una oportunidad gigantesca. Pero como pueden ver acá, 21% de los contratos, perdón, 21% de las empresas sí están utilizándolo, 10% en proceso de implementación, el 8% aún observando los temas de compliance y 61% no, derechamente por desconocimiento, por ignorancia, por quizás ser alguno de los perfiles de abogados que hubo al principio que le temen a la tecnología o lo ven como una amenaza, y distintas razones, ¿ya? Pero nuestro objetivo acá es poder decirles que esta tecnología es un aliado, no se necesita, como me preguntaba un cliente, oye, ¿no crees tú que la IA es como aritmética avanzada y finalmente el CLM es sumar y restar? No necesariamente, hoy día la IA es un aliado que hace más fácil el uso de la gestión general de las cosas, y de hecho el mismo ChatGPT pasó a ser una herramienta muy fácil de utilizar para cualquiera sea la edad, porque uno interactúa con un chat simplemente. Entonces, la IA en sí no significa aritmética avanzada, es algo que se puede ya aportar a la gestión de contratos y al legal operations. ¿Qué casos se observaron en esta encuesta? El 44% de las empresas, del 21% de las empresas de estas 448, o sea, estamos hablando de cerca de 80 compañías, un poquito más, ¿ya? 87 compañías aproximadamente, el 44% lo han implementado ya para la extracción de metadatos, o sea, de información. Webdocs se está lanzando este primer semestre, potencialmente puede moverse un poquito, pero es una herramienta muy poderosa en ese aspecto para extraer información con el registro contractual. El 39% acelera la revisión de contratos y detecta riesgos con IA. ¿Qué está pasando en el contrato? Y eventualmente en desviación a lo que yo quisiera tener como estándar. El 38% usa ya para analizar contratos y extraer insights legales de negocio. El 33% utiliza la IA para la creación de cláusulas bajo demanda. Necesito abordar un caso que no lo tenía contemplado. La IA me ayuda, es un asistente en la redacción. El 30% utiliza cláusulas cuyo riesgo está validado por la IA. ¿Ya? O sea, solamente utilizo la IA para hacer un screening de que esta cláusula no va a tener riesgo. ¿Ya? Y algunos beneficios percibidos, el 46% considera la IA como una fuente de optimización e innovación. El 68% la ve como una herramienta que reduce tiempos. El 38% justamente vio que hay una oportunidad de reducción de costos al respecto. Y obviamente conecta con el tiempo. Estos son algunos beneficios percibidos. Esto no pretende sumar, sino que son distintas cajas que se buscaron medir, ¿ya? Entonces ya, para ir recapitulando, hemos ido hablando que el 21% de estas 448 organizaciones está utilizando IA, se ve un gran foco en la utilización de metadata, asistencia en la edición de contratos, ¿no es cierto? Asistencia en la revisión, ¿ya? Y obviamente la gran mayoría se nos pregunta qué pasa con el compliance, cómo justamente se puede adoptar IA sin dejar de respetar las políticas de privacidad, las normas de privacidad. Se puede, lógicamente. Hoy día el mismo OpenAI, que hoy día es el gran promotor de la inteligencia artificial generativa, tiene obviamente una serie de maneras de utilizar el mismo GPT internamente, por ejemplo, de manera confidencial. Y lo mismo que hace Webdocs hoy día, que integra IA en su producto a través de Webdocs Brain Companion, algo les voy a explicar más adelante, para obviamente optimizar la revisión. El tema es que esa información, que los Terms and Conditions justamente ayuden a garantizar que esa información no está usándose para los modelos de entrenamiento de OpenAI, por ejemplo, de cualquier otra empresa, y que obviamente haya un cifrado adecuado a la misma información. Hay aspectos más profundos que eso, pero esos son los principales aspectos que se van mirando, ¿ya? Y bueno, algunos elementos claves para tener en cuenta. La IA es una herramienta que en materia de gestión de contratos, legal operations, asiste y acompaña al abogado, no lo reemplaza,
Ya hoy día la precisión fina en las negociaciones, en que la frase realmente diga lo que tiene que decir, que sea lo suficientemente simple, el abogado sigue siendo fundamental y debe tener ese rol de entrenamiento al respecto. La inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie, ¿ya? Pero obviamente, ojo que el abogado que entra en un departamento legal sabiendo de inteligencia artificial es más valioso que aquel que no lo tiene. ¿Por qué? Y eso es algo que decía Noé muy claro al principio. En derecho no te enseñan de tecnología, te enseñan todos los ramos de derecho, pero no te hacen saber que tú, si quieres ser más competitivo en el mercado, tienes que tener, obviamente, manejo de inteligencia artificial o manejo de herramientas de gestión de contratos. La inteligencia artificial es más reciente, pero son skills que hacen que uno sea más productivo y que en el contexto del negocio eso es importante, ¿ya? La inteligencia emocional, la empatía, el juicio crítico, la comprensión del contexto siguen siendo cosas humanas que yo creo que por mucho tiempo van a seguir estando del lado del abogado humano y hay que potenciarlas, ¿ya? Porque vamos a seguir siendo personas los que por muchos años, ¿no es cierto?, negocien y lleguen a estos acuerdos. La inteligencia debe ayudar a hacer mejor esas cosas más rápido, repito, no reemplazar, salvo en aquellas cosas que son absolutamente automatizables. Y repito, quiero enfatizar que la IA no es una amenaza, es una manera de superpotenciar al abogado, al departamento legal. Y en el contexto de Legal Operations, donde buscamos procesos más rápidos, procesos más conectados al negocio, hagan un balance entre el compliance y la velocidad, es justamente la IA la que puede ayudar a superacelerar eso y obviamente hacer equipos más productivos que cumplan con el negocio, que no se olviden del compliance y el riesgo, que es fundamental al mismo tiempo, ¿ya? Eso, entonces rápidamente hablarles de qué estamos haciendo en WebDocs, brevemente explicar que, bueno, hoy día ya manejamos más de 10 millones de contratos, nos ha tocado, trabajamos con más de 550 organizaciones, muchas de ellas medianas grandes, 5 países de Latinoamérica, y donde comentarles que la IA es el centro de nuestra propuesta de valor. O sea, no solamente nos importa gestionar el CRM punta a punta, que sea integrable, que promueva la colaboración y se adapte a las regulaciones locales de los 5 países en que tenemos presencia, principalmente, sino que también la IA es el centro de todo nuestro desarrollo y nos importa muchísimo que sea un aliado clave en lo que ocurra de acá a los siguientes 5 o 10 años al menos, ¿ya? Y en ese sentido, como decía, es el corazón de nuestro CLM y cómo lo estamos plasmando hoy día a través de 3 principales productos. WebDocs Brain Companion, que hoy día ya existe, es una herramienta que ya está en producción, algunos clientes nuestros, cerca de 80 clientes lo están probando. Vamos, de hecho, en febrero, principios de marzo, a lanzar una actualización de este producto que lo que hace principalmente es asistir al usuario para interactuar con un contrato en su revisión o en la extracción de información. Imagínense que están en un proceso de due diligence en la compra de una empresa, están revisando un contrato de ventas que es relevante en esta empresa que está siendo comprada y quieren entender si ese contrato tiene penalidades o tiene elementos que afectan a ese ingreso, por ejemplo. Entonces ustedes pueden, así, con Brain Companion, o sea, abren Companion, le pueden preguntar información crítica del contrato para no tener que revisar quizás las 70, 20 páginas del contrato, llegar inmediatamente a la información y navegar más rápido. Hoy día Brain Companion es un asistente que acelera la navegación y revisión de los contratos. Y hoy día está siendo parte clave de nuestra herramienta, ¿ya? Estamos trabajando en este semestre, idealmente esperamos que no se nos prorrogue, pero ya fuertemente trabajando en lo que es Data Extraction. Justamente es una herramienta que permite extraer de manera automática categorías de contratos. Hoy día cada contrato tiene precios, partes, legislaciones y múltiples cosas que hay que clasificar y uno quisiera saber de manera rápida. Entonces estamos fuertemente trabajando en eso y a futuro, aún sin fecha, pero está en etapa de discovery, estamos trabajando en lo que es Brain Review Automation, que justamente apunte a poder revisar de manera automática un contrato de terceros, justamente, que en algún momento, sabiendo previamente los estándares contractuales, uno pueda revisar de manera automática el contrato del tercero. Como les digo, Brain Companion se encuentra en producción, se puede utilizar, Data Extraction está en desarrollo y Review Automation se encuentra en descubrimiento. Bueno, y aquí, esto es una lámina más profunda, a futuro dejarles que a cualquiera que quisiera profundizar en la visión de WebDocs, acá tenemos toda una visión dentro del ciclo de vida del contrato de múltiples productos que podrían potenciarlo, como parte de este core de ya, pero no me voy a extender mucho porque esto ya es materia para que quien quiera preguntarlo más a futuro y profundizar el doble clic de todo lo que se podría llegar a hacer con IA en materia contractual. Así que con eso ya, Andrés, estamos. Te doy la palabra para Manuel.
No, muchas gracias. Yo quisiera primero decirle a las personas que tienen algunas preguntas, como por ejemplo Roger, que nos pregunta qué motor de inteligencia artificial utiliza WebDocs, decirles que precisamente tenemos la sala VIP diseñada para que podamos entrar en esos detalles y contestarles más pues, todos los detalles y las dudas que tengan. En este momento en sus pantallas ven un sondeo precisamente. Queremos saber, en primer lugar, si ustedes ya están utilizando una plataforma para gestionar el ciclo de vida de contratos de punta a punta, desde su generación hasta su renovación. Básicamente son preguntas de sí y no. Lo que queremos es conocer un poco más el estado en el que precisamente ustedes están, luego de lo que hemos conversado en este webinar. Luego preguntando si aún no tienen una plataforma CLM, si están buscando, si en el 2024 precisamente están buscando para implementar una solución de CLM en su gerencia legal, en su empresa. La tercera pregunta, si ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para la gestión de contratos, como lo veíamos con Manuel, pues hubo una encuesta con algunas empresas, esto es parte de esos datos, digamos, queremos también nutrirnos de los datos y saber si ya están utilizando inteligencia artificial en su gestión de contratos. Y finalmente, si quieren que tengamos contacto más adelante con uno de nuestros consultores para darles los detalles, sabemos que algunos quizás tienen la hora exacta, tienen otra llamada casi que ya, entonces si tienen dudas y preguntas, saber si quieren que los contactemos para darles más detalles tanto de WebDocs CLM como de WebDocs Brain Companion que nos mencionaba Manuel hace unos minutos. Muy bien. Y le pedimos también al equipo de producción que nos envíe el enlace de la sala VIP. Ahí ya hace un minuto arrancó nuestra sala VIP. Nuestros consultores de WebDocs van a estar ahí. De hecho, pues vamos a despedir también a Manuel, que nos va a estar acompañando en la sala VIP. Entonces, Manuel, María Noé, darles el espacio también para que ustedes puedan despedirse y dar como ese mensaje final para la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a las preguntas, esa es la idea, que fuese muy interactivo. Quedaron unas preguntas en el chat, pero súbanse al sondeo y así se las podemos ir respondiendo. En la sala VIP. Sí, en la sala, perdón, en las salas VIP que se vayan subiendo. Y bueno, muchas gracias por la audiencia, por sus preguntas, y espero que les haya quedado algo de lo que les contamos hoy día con Manuel. No, buenísimo, complementar de que hay una tremenda oportunidad en el mundo de LegalOps en Latinoamérica, que el CLM, como bien saben, es clave. Tenemos muchísima experiencia en WebDocs, queremos no solo, como podríamos decir, vender nuestro CLM, que es clave, una solución, sino que también ayudarlos primero a pasar por el camino previo a eso. Así que pueden contar nosotros con WebDocs como un consultor que está siempre presente en ayudar a ese avance de los equipos legales para llegar a adoptar de la mejor manera un CLM en todos los casos a todas las empresas que nos acompañan y a los que nos acompañan a futuro. Perfecto, Manuel, si te parece, damos avance a la siguiente lámina y les dándole las gracias a los dos, a la siguiente también, la de Sala VIP, a María Noé, a José Manuel, muchas gracias por compartir este espacio con toda la audiencia. José Manuel, creo que ya deben haber personas ingresando a la Sala VIP, ya en unos par de minutos nos vemos en esa sala. A todos los que aún quedan aún allí dentro de los asistentes, decirles, estamos enviando continuamente la sala de VIP, de hecho, vemos sus saludos, sus agradecimientos y de igual manera estamos muy agradecidos por participar, por hacer parte de este webinar, por conectarse, por querer saber más del tema que hoy trajimos para ustedes. El enlace de la sala VIP, insisto, lo van a estar enviando continuamente nuestro equipo de producción para los que aún no lo tienen y allá los que ya se están conectando, pues en unos minutos nos vemos. A todos muchas gracias por conectarse y nos vemos en nuestros próximos eventos, webinars, eventos presenciales y demás con WebDocs CL. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Carlos, también.